en este día estamos cumpliendo un deber que teníamos con ustedes como iglesia. Ustedes están esperando un reporte del equipo de movilización misionera que ustedes enviaron para el país de Haití. Entonces, en el día de hoy, Dios nos ha encomendado esta tarea de traerles a ustedes un reporte de la misión que cumplimos allá donde ustedes nos enviaron. Amén. El principal motivo que debemos trazarnos como iglesia es no ser indiferentes ni sordos y mucho menos ciegos al llamado o propósito que Dios quiere conseguir a través de nosotros. Ese es el principal motivo como iglesia. No ser indiferentes, ni sordos, ni mucho menos ciegos al llamado o propósito que Dios quiere conseguir a través de nosotros. El Señor en este tiempo, hace tiempo, está recalcándonos como iglesia una palabra que ha dado, que es: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Salmos 32:8. El Señor nos viene hablando en esta forma. No, dice, te enseñaré el camino. Y si usted quiere, lea el pasaje y puede decir, en otras palabras, nosotros no debemos de sino entender y dejarnos enseñar por el camino por donde debemos andar. El título de esta mañana, cuando Dios nos encomendó la misión de venir a compartir la experiencia que tuvimos como misión allá en el país de Haití, el equipo me encomendó para traer la orientación de esta mañana. Y yo le decía al Señor, cuando ya me dieron la encomienda, empecé a orar, empecé a buscar el rostro del Señor y a decirle: ¿qué quieres tú, Señor, que yo comparta? ¿Cómo quieres tú que yo comparta esta misión que tú nos has dado? Y ustedes creen que la forma más insignificante como uno puede creer, aunque ya estaba orando a solas con Dios, estaba yo en la cocina cocinando y de pronto ¡pum!, me dio el Señor, me dijo: no ser rebelde a la visión de Dios. Y yo dije: ay, sí. Y entonces voy, Señor, dame la palabra. Y el Señor me dio la palabra en Hechos capítulo 26, versículo 19 al 20. Hechos 26 dice, versículo 19 y 20, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Entonces, con base a esta palabra, al tema que Dios nos ha dado, la visión, no ser rebelde a la visión de Dios, Dios nos dio ese título para hoy la enseñanza. Y yo creo, hablando de visión, que todos de una u otra forma tenemos visión. ¿Y qué es una visión? Una visión es un logro que uno quiere alcanzar, ¿sí? Un sueño, un logro que uno quiere alcanzar. ¿Será que aquí habrá alguien que diga: no tengo una visión? Pero ¿será que en esta visión que tú tienes estará Dios haciendo parte de ella? Porque todos tenemos una visión de pronto. Algunos dirán: no tengo visión, pero yo creo que el más insignificante pueda decir: no tengo visión, pero sí tiene un sueño que alcanzar.
Y si esos sueños y ese logro que tú quieres tener, ¿estará Dios allí en medio de ello? Existen varias clases de visión. Hay visión empresarial. Por ejemplo, en una empresa se hace la visión de la empresa que se quiere lograr, de que se quiere hacer. Hay visión personal. Tú como persona tienes una visión, un sueño que alcanzar, que el profesional, tener esto, tener lo otro. Tú tienes tu visión personal. Hay visión familiar. Decía yo que nosotros como familia teníamos una visión de hace años y ya esa visión hemos concluido el mes pasado esa visión que quisimos alcanzar como familia. Y hay una visión que es la visión celestial o espiritual. La visión de Dios estará centrada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice Efesios 2, estoy usando la Reina Valera. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras de Dios en Cristo para buenas obras. Dios te llamó a ti y a mí. Nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Dios quiere que la visión que cada uno tenga, esté Dios allí en el medio de esa visión inmerso. Dios debe estar como hechura de Él. Cada uno debe tener a Dios parte de la visión que Dios nos ha dado a hacer. En el día, en la visión, dice aquí que la visión que Pablo recibió al principio, Pablo era un perseguidor de la iglesia y era un hombre celoso, muy de su religión, era religioso y él tenía una visión de ir y perseguir a las personas que no compaginaran con la visión de él religiosa, ¿cierto? Y entonces se dio la tarea de perseguir a los cristianos. Y en esa visión que él iba cumpliendo la misión, él iba en ese camino. Pero luego fue confrontado con Dios en el camino y Dios le cambió la visión por una visión celestial, espiritual. Y por eso él decía, cuando él está contando su testimonio al rey, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión, porque apenas que el Señor, Dios me dio la visión, yo enseguida obedecí a la visión. Entonces nosotros, el equipo de apoyo misionero, el año pasado, en el 2016, recibimos una encomienda. Nos organizó el Señor, nos llamó. La directora, que es Cecia, recibió del Señor la orientación de organizar el equipo de movilización misionera y nos llamó. A cada uno Dios les fue dando para llamarnos a ser sus colaboradores. Y Dios nos ha llamado del 2016, inmediatamente nos dio un reto. El reto que nos dio es poner la mirada a un lugar, a un país donde casi ninguno pone su mirada allá, porque es un país difícil, es un país, es uno de los países más pobres de América, de toda la América. Es un país donde casi nadie, cuando nosotros estuvimos allá, nos dijeron los del equipo que ya el cónsul sabía cuántos colombianos, poquitos que estaban ahí, porque casi nadie direcciona su vida hacia allá. Dios nos llamó a poner nuestra mirada allá. Y antes de ir a la misión, yo le decía al Señor, Señor, ¿y la misión de Haití por qué? Y me dijo, yo estoy escogiendo en estos últimos tiempos preparando personas que sean de retos, que no le tengan miedo a las circunstancias, personas que puedan oírme e ir y no tengan ningún temor.
yo siempre le decía, Señor, bueno, yo haré tu voluntad. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, una de las cosas que Dios me puso a mí, si tú me llamas, Dios, a ir a cualquier parte del mundo, a pasar un pasaje, a pagar un pasaje aéreo para ir y predicarle a una persona, yo lo hago, Señor. Eso hace años, pero Dios le coge, como uno dice por aquí la palabra vulgarmente, la caña. Y en esta época del año 2016 me dijo, ya es el tiempo de que vayas y cumplas. En el 2016 Dios formó el equipo. Fuimos llamados y aunque no fue fácil, fuimos 12 personas, ya habíamos hecho la reservación allá para 12 personas, pero en el camino hubo tantos obstáculos para cumplir esas metas, pero nosotros tenemos que seguir adelante con el llamado que Dios nos ha dado. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra forma, Haití yo lo sentía, y yo siempre cuando iba, yo sentía que el Señor nos dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dios nos manda a que seamos testigos en todas partes. Cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Hasta lo último de la tierra. Y yo sentía, decía, este es un país hasta lo último de la tierra, aunque no es verdad que es el último país del mundo, ¿verdad? Sino que la forma en llegar, la forma en ir, la forma, yo lo sentía como lo último de la tierra. Dios nos ha llamado a Jerusalén. Nuestra Jerusalén es aquí en la iglesia, aquí alrededor de nosotros, en Judea, aquí alrededor en los barrios, en Samaria, los pueblos vecinos, los departamentos. Pero lo último de la tierra es fuera de nuestros contornos, allá afuera es que Dios nos quiere llamar. Entonces, Dios es un Dios de orden y Dios quiere dar, oiga bien, a nosotros una visión que sea de alcanzar al mundo. Y de alguna u otra forma, nosotros estamos inmersos, la iglesia, nosotros, el equipo de misiones, estamos inmersos, esta visión que dio Dios a este país, está inmerso en la visión de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la visión que Dios ha dado a nosotros como iglesia? Dice que es una comunidad cristiana que testifica de Jesucristo, discipula y promueve el crecimiento integral a toda familia en Cartagena, en Colombia y naciones, perseverando en ella, dando gloria a Dios en santidad. Y dice, ¿quiénes somos? Somos una comunidad cristiana para toda familia y nación, fundamentada en la Biblia, dirigida por el Espíritu Santo, integrada por discípulos de Jesucristo que viven y proclaman el Evangelio desde Cartagena a las naciones, para el rescate integral de hombres y mujeres conforme a los valores del reino de Dios. O sea que la visión que Dios nos dio en el equipo de misiones está inmersa dentro de la visión de la iglesia. O sea, teníamos que cumplir esa visión que tiene la iglesia con la misión de ir. Amén. Entonces, el cumplimiento de la visión, ¿cuál fue? Primero, ¿a qué fuimos allá? Lo primero que fuimos a hacer fue, Dios nos dijo en Hechos 1:8, que fuéramos y proclamáramos la palabra, evangelizáramos al mundo, fuéramos a llevar la palabra a esos pueblos, a esas ciudades que no tienen oportunidad de oír la palabra de Dios. Entonces fuimos enviados a proclamar el evangelio, como lo dice Mateo. Amén. Luego, también dentro de esa misión tuvimos otra parte que es un abrazo de amor para el pueblo de Haití. Y tercero, para inspeccionar la tierra, para ser inspectores de cómo poder entrar, cómo poder ir y que otros puedan ir. Pero antes de poder desarrollar lo que queremos explicar, yo quisiera que ustedes subieran cuál es el panorama del Haití, el Haití en donde nosotros estuvimos. Y eso lo tiene la hermana Cecia.
Gracias. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Ay, ese amén estuvo muy bajito. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Que el Señor siga abriendo su corazón de ustedes para escuchar su voz y para obedecerles. Para nosotros es un privilegio muy grande poder contarles las maravillas, podríamos decir las maravillas que el Señor hizo en esta misión. Ustedes fueron parte de esta misión, ¿ustedes lo sabían? Cuando ustedes empezaron a orar por nosotros, empezaron a apoyarnos espiritualmente, en oración, moralmente, preguntaban si se veían interesados, cuando donaron, cuando llenaron esas alcancías, cuando ustedes dieron sus aportes, bueno, de todas esas formas, ustedes estuvieron con nosotros ahí, en ese país, en esa nación que está llena de prejuicios, ¿cierto? Porque alrededor de Haití hay muchos prejuicios. No, que no vaya porque Haití esto, porque aquí lo otro. Bueno, hermano, allá nos llevó el Señor y realmente rompió un paradigma, rompió un prejuicio que había, porque si bien es cierto, como Dios nos dijo, Dios nos llevó como lanza, como punta de lanza, como para abrir el camino para que otros puedan decir si es posible llegar hasta esa nación. Nosotros entendimos que espiritualmente alrededor de Haití todo esto tejido también como una estrategia del enemigo para que personas por temor o por limitaciones no quieran ir a esta nación a bendecirla. Haití es una nación que necesita muchísimo de nuestra oración, porque realmente está atada a las tinieblas. Y necesita mucho también de nuestro apoyo, porque es una nación necesitada. Es una de las naciones más pobres de América. Imagínense que nosotros al llegar a Haití, nos dimos cuenta inmediatamente la diferencia entre, nosotros nos fuimos a través de, en la parte terrestre, llegamos a Panamá, Santo Domingo, y por Santo Domingo fuimos en la vía terrestre. Al llegar a la frontera con Haití, usted ve y nota la diferencia grandísima. Nota la diferencia en el ambiente, nota la diferencia visual, físicamente y en todo. O sea, todo cambia completamente. Hay una atmósfera, pero muy dura, muy pesada. Está siempre la gente diciéndonos cuidado con los bolsos, cuidado con los pasaportes, porque cualquier persona te puede coger tu pasaporte, te lo asegura para que tú le sueltes dinero por la necesidad que hay. Entonces era toda una mezcla de cosas y pesadas, estar pendiente que no te fueran a robar, estar pendiente del idioma porque como no lo conoces, y todo eso hace que tú notes la diferencia. También la necesidad de enseñar a las personas vendiendo, tú notas el cambio de la ropa, el olor, o sea, la forma de ser, la forma de vestir, todo eso es un cambio que para uno empieza un choque realmente cultural, pues con esta experiencia. Pero gracias a Dios nosotros contamos también, sabemos que como el Señor fue dirigiendo todo, contamos con una persona que nos ayudó muchísimo, que fue la auxiliar del viaje de Haití. Si ustedes pueden observar las fotografías, hay una empresa llamada Caribe Tours, que es como un Copetrán acá, Brasilia. Bueno, el servicio es muy bueno, dan comida, dan bebida. Nosotros decimos, bueno, mira, imagínate que acá en Caribe Tour que nos lleva a Haití nos dan comida y todo eso. Y bueno, y hacíamos la comparación. Pero esta muchacha cogía y nos decía, bueno, ustedes son mis colombianos, ayúdenme con mis colombianos, nadie me toque mis colombianos, vengan mis colombianos para aquí, vengan para acá, para que todo el proceso de ir de una frontera a otra, de migración, todo esto fuera súper fácil y fuera rápido. Gracias a Dios todo pasó normal, entregamos los documentos que teníamos que entregar, las cartas, todo el proceso legal. Y ahí continuamos nuestro viaje. Fueron 12 horas de viaje aproximadamente, llegamos a las 4 de la tarde a Haití. Ahí nos fueron a recoger un servidor de la organización donde nosotros nos quedamos y empezamos a ver los cambios, empezamos a ver la parte realmente del Haití que nosotros nos hablan. Hermanos, Haití es una nación que ustedes saben que ha sido muy devastada
por los fenómenos naturales, ¿verdad? Nosotros pensamos que íbamos a llegar y íbamos a encontrar ya la cantidad así de escombros y cosas. Bueno, Haití se está recuperando. Ya las Naciones Unidas están presentes y las Naciones Unidas han tomado mucha posesión con relación a lo que es la arquitectura y las construcciones civiles en Haití. ¿Por qué se decía? ¿Por qué hubo tanta catástrofe en el terremoto? Era por la forma en cómo ellos construían. Todo era una forma muy informal, o sea, no se tenían en cuenta ciertas cosas. Entonces, hoy en día ya hay una serie de requisitos que ya los que están construyendo, los que están en todo este medio de construcción, tienen que cumplir. Ya usted ve una cantidad de obras negras, o sea, ya las casas no están hechas de plástico como antes, ni nada de eso, pero sí se está viendo mucho la obra negra, o sea, hay muchas construcciones que se están dando, o sea, que es un país que se está recuperando. Pero si bien es cierto, se está recuperando, pero muchas cosas no avanzan. Por ejemplo, Haití es un país que no tiene luz. La capital cuenta de pronto con espacios como de 2 horas, 3 horas que tengan luz, pero Haití no tiene luz. Vemos que ya a las 6 de la tarde está totalmente oscuro todo, no tiene agua, el agua que hay potable, ese es un agua que nosotros realmente tenemos que tratar mucho, que de pronto a uno que va de visita, a uno le hace un poco de daño, así que uno tiene que consumir, comprar su botella de agua y cosas hasta que se adapte al agua de la zona, del país. La alimentación es una alimentación muy precaria. Yo les cuento, nosotros contamos, pero no lo contamos con ánimos de ofender nada, sino de mostrarles a ustedes un poco la realidad del país, de esta panorámica. Nosotros estuvimos en una organización llamada Hogar Veraca de niños. Ellos son muy organizados y todo eso, más adelante les contamos un poquito más sobre ellos. Y sin embargo, les contamos que en todo ese tiempo solamente una vez comimos proteína, comimos carne. Todo lo demás fueron alimentos basados en harina, como pastas. Ellos hacían una salsa con un poquito de granos y cositas que era como para suplir esa parte de la proteína, un poquito de verdura. Ahí vamos a observar, eso de lo que ustedes ven ahí es un tipo de polenta que hecha a base de harina con la salsa que les comentaba. También otra cosa del aspecto comercial de Haití es que allá existen, o sea, ya todo el mundo vende, o sea, todo el mundo compra para vender, vende y vende, revende, y todo lo que tienes hasta puedes venderlo. Entonces vemos ropa y cosas, o sea, todo usado para vender. Entonces es una cuestión que usted ve y usted dice, uy, pero qué cantidad, ¿y a quién les venden ellos? Ellos mismos se venden a ellos mismos. Entonces es una cuestión así muy, muy también impactante, porque ve mucha gente en el mercado. El mercado no es un mercado como el de acá, donde está ubicado, no, sino en el suelo, las frutas, bueno, las pocas frutas que pudimos ver en el suelo, las verduras, o en mesitas. O sea, es muy deprimente, de verdad que hace falta mucha organización, hace falta el sistema de recolección de basuras, no hay mucha basura en el piso, aguas negras. Entonces, usted nota como lo contraste entre el paisaje de Haití y cómo es Haití, cómo está organizada la nación. Entonces hay mucha diferencia. Ustedes pueden observar ahí, el paisaje es muy bonito a pesar de que Haití tiene una forestación del 2% solamente. Si usted nota en internet, cuando usted entra a un mapa, puede ver la diferencia en el relieve de Santo Domingo, de República Dominicana y de Haití. Ahí se nota completamente la diferencia. Se dice que es que el haitiano cultiva pero no replanta. Y ustedes saben que eso ya va trayendo mal a la tierra. O sea, hay un momento en que ya la tierra deja de parir y entonces viene la deforestación. Solamente un 2%, por lo tanto ellos tienen escasez de muchas cosas, muchos alimentos que son ricos en proteínas, nutrientes para el organismo, etcétera, etcétera. Entonces eso es con relación a la panorámica. El clima es un clima bastante cálido, el sol bastante inclemente. Bueno, algo cultural que nos llamó muchísimo la atención, bueno, entre todas las cosas, es que el haitiano celebra la muerte.
Vimos como 2 o 3 entierros y la gente va súper elegante, súper elegante. Van con corbata, los hombres con saco, las mujeres bien vestidas, con tacones. Se alquila una banda, la gente va bailando, eso es una fiesta. Y algo que también es muy como simbólico, es que los cementerios, las tumbas son casitas en miniatura. Entonces nosotros tratando como de investigar un poco así de la cultura, nos dimos cuenta que realmente el valor de la muerte para ellos es muy grande, y ellos es como si la vida realmente empezara después de la muerte. Por eso es que ellos les hacen casa a los difuntos para ellos vivir ahí, o sea, vivir ahí, para reposar ahí. Entonces ese es un aspecto de la cultura que también pudimos observar. Bueno, otra cosa, bueno, la economía muy baja, la gente realmente pasa hambre. Cuando se estaba evangelizando, un detalle que uno puede observar es que como no hay estufa, sino tizones y piedras para colocar en el piso, eran las 12 del día, era el mediodía, 1 de la tarde, y eso estaba limpio, o sea, no había rastro de que se había hecho un café. Las personas pueden comer hasta una vez al día, realmente escasea la alimentación. Y si no escasea, las personas no tienen para comprar, no tienen para comer. Recuerden que cuando nosotros hacíamos la divulgación del proyecto, nosotros habíamos investigado que allá venden unas galletas, ¿sí?, que son a menos de $1, o sea, como a centavos, que son accesibles a las personas, y esas galletas son a base de lodo, con harina, aceite vegetal. Entonces, realmente son cosas que nosotros decimos, ¿cómo una persona puede comer esto? Y sí, es real, o sea, la alimentación es muy precaria en este país, hay mucha necesidad en la parte nutricional. Se pueden imaginar los niños. Bueno, y con relación a los paisajes, esa es la otra cara de la moneda. O sea, Haití tiene, es un punto turístico. ¿Ustedes sabían que Haití tiene hoteles 5 estrellas, 4 estrellas? Parece un contraste, ¿verdad? Grandísimo. Sí existe, porque las playas de Haití son hermosísimas. Ahí podemos ver algunas muestras y algunos modelos por allí también. Entonces son realmente muy hermosas las playas de Haití. Entonces esa es la otra parte de Haití que a veces nosotros no vemos en la televisión. Un punto que hablábamos y conversábamos allá, ¿por qué siempre presentan en la cara triste, la cara necesitada de Haití? Siendo que también Haití tiene algunas cosas muy lindas que pueden atraer a mucha gente, y la gente puede llegar y así también promover el desarrollo. Y es precisamente eso, o sea, la gente se ha organizado, hay muchas organizaciones no gubernamentales y que tampoco tienen mucho respaldo, pero que son así son muy imprevistas, así, no son tan organizadas, y ellas se encargan de recolectar fondos, muestran fotos de niños, de pronto muy flaquitos y todo eso, con el fin de conseguir fondos y lucrarse a estas personas malavidamente. Entonces es una forma también de ellos conseguir recursos, o sea, que muestren la cara negativa. Tú levantas la lástima, tú levantas la misericordia, y la gente te da, la gente de afuera te da, y tú enganchas en el negocio. Entonces, lastimosamente existen muchas organizaciones así allá. Y otro tipo de negocios cibernéticos y todo, que la gente se mete también para buscar fondos y todo eso, para lucrarse pues malavidamente. Entonces esa es otra realidad que hay en el pueblo haitiano. Pero el haitiano es una persona abierta, es una persona muy amable, es una persona que está abierta a escuchar la palabra de Dios, porque en Haití algo está sucediendo a nivel espiritual. Las iglesias están creciendo, hay comezón de oír la palabra. Escuchábamos que hay pues también en ese comezón de oír la palabra de Dios, también hay mucho sincretismo, o sea, todavía existen iglesias, pastores que practican todavía algunas cosas del vudú, pero si les implementan pues en la iglesia. Entonces también eso es como una forma como de decir que no es tan puro el evangelio, y que bueno, que Dios está haciendo algo, pero necesitamos seguir avanzando en lo que es el discipulado, en lo que es el adoctrinamiento,
pero sano de las personas que conocen al Señor en ese lugar, porque realmente el vudú es una influencia muy grandísima en esa región, es muy grande. Donde usted ve, ahí va a ver personas rezando, personas que están teniendo cosas en las manos, haciendo algo para conseguir pues un éxito o para hacer algún trabajo. Entonces, una cosa real, espiritual y real en esa nación. Entonces, hermanos, gracias por escuchar esta panorámica de Haití. Bueno, entonces ahora vamos a desglosar la misión que Dios nos dio a cumplir. La primera misión que Dios nos dio para cumplir fue de la evangelización. Y la hermana Candelaria les va a hablar cómo fue el proceso de evangelización que tuvimos allá en este país. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo grande y abundantemente. Le damos gracias a Dios porque en su corazón nació la misión y la visión. Es primero de Él y luego de la iglesia local Árbol de Vida, en el cual puso en nuestros corazones, a pesar de tantas oposiciones del grupo y mías en particular, porque mi familia no querían que yo fuera, mis amistades también se oponían, y para rematar, en esos días me diagnosticaron un problema cardíaco. Entonces eso fue un motivo para que no fuera. Mi esposo me decía, no vas si no vas primero al cardiólogo. Y bueno, vamos al cardiólogo. Y yo fui al cardiólogo y me dijo que sí podía viajar. Y además de eso, yo le venía orando al Señor que me mostrara, porque había mucha oposición. Así es que bueno, esa noche soñé que estaba en una misión y yo entendí que era la voluntad de Dios que yo fuera. Así es que cuando ya estaba empacando, mis amistades me habían dado leche, medicamentos, ropa, una cantidad de cosas para llevar. Y mi esposo me decía, no te puedes llevar todo eso porque te van a formar problemas en el aeropuerto. Yo decía, no se queda ni una pezuña, todo se va para la gloria de Dios. Así es que nos fuimos y gracias a Dios en el aeropuerto no nos formaron problemas y viajamos de Santo Domingo hasta Haití todo el sábado, y el domingo nos dispusimos a ir al servicio de la iglesia. Cuando ya se acabó el servicio, nos fuimos para el hospital San Nicolás, en un sector que se llama San Marcos. Ese hospital es un hospital muy precario, tiene más o menos estructura como de la época colonial, de siglos atrás, y así que está redistribuido por pabellones. Y realmente nosotros nos quejamos del sistema de salud de aquí de Colombia, de nuestra economía, pero ir a Haití nos cambia la perspectiva de vida. Yo digo que el que va a Haití no regresa siendo el mismo, porque nos hace confrontar a una realidad totalmente diferente. Y Dios mostrándonos para que no nos quejemos tanto de esta situación. Así que cuando llegamos a ese hospital, había una enfermera que nos interpretaba, y llegamos al pabellón primero de mujeres, luego al de hombres, luego al de pediatría, y hay otros pabellones de cirugía y de consulta externa, pero que esos no los visitamos porque era domingo. Entonces, cuando llegamos allá, les presentamos a Cristo a todas esas personas enfermas que se veían demasiado acabadas y tenían muchos problemas de salud, que el sistema ese era como muy precario para solucionarles la problemática de salud tan grande que tienen allá y de sanidad en general. Así es que cuando les decíamos que si querían conocer a Jesucristo, que si querían que Dios fuera el que ministrara sus vidas y que si lo querían aceptar como su único y verdadero Salvador, y nadie dijo no, todo el mundo levantaba su mano, hacía la oración,
y realmente se sentía la percepción de que ellos necesitaban mucho de Jesús, que necesitaban mucho que les fueran a predicar de un Dios grande y poderoso que podía transformar sus vidas. Así que así fuimos de pabellón en pabellón hasta que ya al finalizar la tarde nos dispusimos a volver a la montaña, porque estábamos hospedados en una fundación que quedaba en una montaña más o menos a 2 horas de camino. Así que nos tocaba caminar y yo decía, Señor, con este problema cardíaco no sé si pueda subir las 2 horas de montaña, pero yo no voy con mis fuerzas, voy con tu fuerza, Señor. Así que cuando me trataba de agitar, respiraba y, Señor, acuérdate que es con tu fuerza y no con las mías. Bueno, y así subimos la montaña. Al día siguiente, ya Tomasita, en un ayuno que habíamos tenido previamente, el Señor le mostraba que le iba a dar una familia. Entonces el día siguiente era el día para visitar esa familia, pero antes teníamos que ir a un hotel a buscar la persona que nos iba a llevar a esa familia. Pero mientras esperábamos, se aprovechó a las personas que estaban ahí para también predicarles de la palabra y hablarles de Jesucristo, y aceptaran al Señor Jesucristo. Y así pasó, todo estuvo bajo el control del Señor. Bueno, luego fuimos a visitar la familia, oramos por ellos, pero yo sentía que esa no era la familia que Dios nos iba a dar, que Dios nos iba a dar muchas familias. Así es que volvimos a la parte del pie de la montaña para volver a subir la montaña, pero íbamos a aprovechar la subida de la montaña para visitar todas las casas que estaban en la montaña. Y casa a casa llegamos allí y llegamos a la primera casa, que es la primera foto, en donde pudimos hablarles del amor de Cristo y que ellos recibieran al Señor. Y allí observan una niñita de suéter negro que se llama Rosbeli. Esa niñita nos miraba de una manera intensa, pero al mismo tiempo, para ser una niña, se le veía la cara de preocupación y de angustia. Mas salimos de esa casa y la niña nos siguió acompañando, y cuando nos acompañaba ella iba hablando cosas que yo no entendía mucho, pero que el hermano que iba al lado, el hermano Gastelbondo, él decía, esa niña tiene algo espiritual tremendo y tiene muchas ataduras. Y yo dije, ¿verdad? Porque es que a la niña se le siente un ambiente bastante tenso. Total que cuando llegamos a la segunda casa, la niña se fue detrás de nosotros, y cuando comenzamos a orar por la otra familia, la niña se comenzó a contorsionar de una manera impresionante, que parecía como una serpiente, y se arrastraba en el suelo y comía tierra. Y comenzamos a orar por ella y a reprender el espíritu inmundo y a ordenarle que saliera de su cuerpo, y orábamos hasta que la niñita vomitó, botó baba, y luego se incorporó. Cuando la niña se incorporó, después de haber orado tanto por ella, entonces se le notó que su rostro iba cambiando, y esa niña fue nuestra guía para visitar todas las casas de la montaña, y iba con alegría, ya no se le sentía ese ambiente de tristeza y de dolor de la niña. Total que ella nos acompañó, y mientras nos acompañaba, ella iba hablando, y la intérprete iba diciendo, la niña dice que cuando ella nació, su abuela y su madre se la consagraron a Satanás, porque su madre y su abuela son brujas. Entonces la niña tenía que ser bruja. Así es que ella no escuchaba otras palabras, sino que ella tenía que ser bruja, y que ella no podía estudiar, y que de ahí del curso de primero elemental no iba a pasar, porque su misión era ser bruja. Entonces yo le decía, no le creas a Satanás, tú tienes que creerle ahora a Dios, porque ahora Dios habita en ti, ahora tú tienes la mente de Cristo. Entonces no creas las mentiras del diablo, tú vas a estudiar y vas a llegar a ser una gran persona y vas a crecer en el ministerio del Señor. Así es que
también ella decía que Satanás le decía que se colgara una soga del cuello y se guindara sobre un árbol, que se matara. Y una vez a ella les regalaron una Biblia ahí en la Fundación Veraca, pero su mamá no quería que ella ni siquiera tocara la Biblia porque se le iba a espantar a su Dios, que era Satanás, y que ella tenía era que adorar a Satanás y no a ningún otro Dios. Así que la madre le ponía una vela en el centro de su casuchita, porque son puras casuchitas de bareque y de láminas de zinc y de plástico ahí en esa montaña. Entonces, pero ella, cuando su mamá le decía que adoraba a Satanás, se acordaba de la Biblia. Y la noche antes yo había tenido una visión de que de esas casas salían bolas de fuego por las puertas, por las ventanas, y también veía como esas máscaras que salen en los carnavales, que trataban de burlarse de mí. Entonces yo oraba al Señor y reprendía ese sueño, pero cuando la niña cuenta que ella con la Biblia trataba de apagar la vela, entonces cuando ella trataba de apagar la vela con la Biblia, el fuego se expandía por toda la casa y salía, pero la casa no se quemaba a pesar de que era de madera. O sea, ahí entendí yo el sueño de que lo que estaba saliendo de esas casas era el mismo infierno, era el mismo Satanás, y por eso Satanás no estaba tranquilo. Entonces después la niñita se convirtió en nuestra líder, y después mírenle el rostro allá en la foto del centro, y ya compartía con los niños, porque ella no compartía con los niños la rechazaban, no querían la amistad de ella. Y también cuando ella decía que tenía hambre o sed, nadie le daba ni siquiera un vasito con agua. Así que yo le dije al Señor, Señor, si todos los tropiezos y todas las angustias que pasamos para llegar a esto valió la pena por la liberación de Rosbely, entonces heme aquí, Señor, aquí estamos para cumplir esa gran comisión. Le damos la gloria y la honra al Señor. Un detalle que ella decía, la intérprete decía, que otras veces no había salido de ella, pero esta vez iba a salir porque las personas que estaban ahí eran personas de fe. Entonces vemos cómo Dios sí respalda la palabra y respalda la misión cuando tú vas realmente en obediencia a hacer el propósito de Dios. Dios respalda su palabra, Dios no nos va a dejar. Nosotros no debemos de tener ninguna clase de temor de compartir, porque Dios es el que hace la obra y nosotros somos sus instrumentos. La segunda parte de la misión la tiene Cecia, que es el abrazo de amor. Vamos según Santiago, vamos a leer Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿Estamos aquí? ¿Están contentos? Amén. Estamos edificados. Dice aquí Santiago 1, 27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice aquí la religión pura y sin mancha, visitar a los huérfanos. Nosotros fuimos a visitar unos huérfanos y eso es el cumplimiento de la visión de la iglesia. Sí, hermano, nosotros fuimos recibidos por una organización llamada Hogares Veraca o Hogar de Niños Veraca. Esta organización se encarga del cuidado y de la protección de niños que son huérfanos. Entonces, la mayoría de los niños que estaban allí en este hogar en Haití, porque Hogar Veraca hay muchos en Uruguay, nacieron en Uruguay y a nivel de Latinoamérica hay muchísimos, en Haití solo hay uno.
ellos, la mayoría de los niños que estaban en Haití son hijos o eran hijos de padres que murieron en el terremoto, otros papás los abandonaron, otros papás murieron. En fin, cada uno de ellos tiene una historia triste detrás de ellos, pero son niños maravillosos, son niños a los cuales se les está formando. Algo que me llamó mucho la atención es que la directora, la pastora, ella es una joven de 26 años. Nosotros en primer culto no hablamos del equipo como tal, pero son personas que realmente impactan nuestra vida. Ella tiene 26 años y ella tiene 5 años de estar en Haití. O sea, ella a los 21 años asumió el liderazgo de un hogar y de toda esa infraestructura que más adelante ustedes van a conocer un poquito de lo que es este hogar. O sea, nosotros nos quedamos admirados cómo en 5 años han avanzado tanto, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha respaldado. Y la visión que ellos tienen no es de que ellos sean dados en adopción, no. La visión de ellos es cultivarlos, educarlos, formarlos como personas transformadoras, o sea, como personas transformadoras de su país. Por eso es que ellos dicen que a través de los niños que están ahí, la historia de Haití cambia, la historia de Haití ha de cambiar, porque realmente ellos los están educando en valores. Si usted viene, la disciplina de esos niños es magnífica, ellos tienen un horario para todo. Niños que se someten a trabajo como lavar platos, limpiar. Hay niños desde bebecitos, la menor tiene 1 año y medio, hasta niños de 14, 15, 17 años, que había un chico que nos ayudaba también con la traducción. Entonces la verdad es que fue maravilloso que Dios nos haya ubicado en ese lugar. ¿Por qué ese lugar? Porque la persona que nos ayudó como mediadora para llegar a Haití nos recomendó este hogar, nos recomendó esta organización. Hermano, cuando nosotros hablamos en misiones de ir a veces como punta de lanza, es importante nosotros siempre llegar donde exista algo, o sea, donde existe de pronto una base o algo ya que está ahí, para nosotros partir de ahí hacia lo que nosotros nos estamos dirigiendo o visionando. ¿Por qué? Porque siempre el respaldo de alguien que está en el campo nos ayuda a nosotros a de pronto sentir también un poco de confianza, saber por dónde vamos a entrar, qué no podemos hacer, cómo podemos llegar. Entonces eso fue muy importante también haber llegado a este lugar. Como nosotros fuimos a dar un abrazo, nosotros vimos la oportunidad de poder bendecir aquí con estos niños. El trabajo fue un trabajo integral, porque ustedes escucharon la parte evangelística, ¿verdad? Pero también se hicieron muchísimas más cosas. Se trabajó en la parte de manutención. Allá son equipos como aproximadamente 9 personas, pero no dan abasto para todo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan, ellos se autosostienen de una manera u otra. Ellos tienen una microempresa que hacen parasoles para los hoteles, hacen trabajo arquitectónico, ahí hay un ingeniero, hay arquitecta, entonces ellos trabajan esa parte en la noche. La mayoría de ellos trabajan en la noche y en el día están sirviendo como padres de los niños y en las labores, porque ellos tienen como especie de un pequeño acueducto ahí organizado en el hogar. Ellos atienden gallinas, o sea, cabritos, todo para la manutención del hogar. Entonces es algo muy bien organizado. Entonces nosotros trabajamos en la parte de limpiar, porque hay cosas que están todavía descuidadas porque no dan abasto con tantas cosas que ellos tienen por hacer. Los ayudamos un día, los ayudamos en todo lo que tenía que ver con pintura, limpieza, trapear, organizar, y fue bastante bueno, fue bastante hermoso poder ayudarlos en esa parte. También todas las tardes tuvimos trabajo con niños, enseñándoles la palabra de Dios, llevándoles historias bíblicas, enseñanzas bíblicas, juegos, merienda. Le llevamos una tarde de títeres, a ellos se les sembró títeres también. Lo que hicieron los hermanos aquí en Colombia fue hermoso. El Señor nos proveyó dinero, o sea, esas alcancías que ustedes llenaron, nos ayudó para llevarle a cada uno de ellos regalos, y en los regalos era ropa. Pudimos comprarles ropita nueva para no llevarles cositas ya, sino un conjunto nuevo a cada uno, a los niños. Llevamos ropita también en buen estado, no pudimos llevar todas las que nos dieron, lo que hicimos fue venderla en una subasta para ese dinero poderlo llevar, porque
era mucho espacio que nosotros necesitábamos para las otras cosas. Por ejemplo, las medicinas, que nos habían pedido una lista, y por favor tráiganse esto, esto, otro, y gracias a Dios la mayoría, los colegas de la hermana Candelaria ayudaron mucho con leche en polvo, con medicina para la mujer, con medicina para las alergias tópicas, o sea, para todo, desparasitante, mejor dicho, muchas cosas que se pudieron llevar también a nivel de medicina, a nivel de higiene. Iglesias entregaron pañales para los niños. Entonces lo que nosotros hicimos fue para que nos alcanzara el espacio, abrirlos y meterlos individuales así regados en las maletas. Llevamos pañales, les llevamos también cepillos de dientes, o sea, utensilios de aseo personal, jabones, crema dental, implementos para trabajar los niños, colores, le llevamos tijeras, todo para trabajo manual de los niños. Nos sembraron unos títeres, también se los llevamos, ropa para ellos, para los del equipo, porque escogimos una ropita, estaba en buen estado para llevárselos a ellos, y ellos felices. Al día siguiente veíamos a algunas chicas ya con la ropa puesta. O sea, para nosotros fue una bendición, y de esa manera sabíamos que estábamos dándole un abrazo a ellos que también lo necesitan, porque a veces no tienen todo el tiempo, no tienen contrato, entonces a veces las cosas se ven un poco difíciles. Como ya les decía al principio, en los 6 días que estuvimos nosotros allí, un solo día comimos nosotros pollo, porque Dios nos dio para comprar y sembrar el pollo también allí. Entonces también se cocinó, mi mamá tuvo la oportunidad de poder hacer una comida especial para todos. Ese día fue una bendición muy grande, porque la experiencia es que uno de los niños, con esa carita tan hermosa, Jenny le pregunta a la hermana Tomasita, le dice: ¿y ese pollo es para todos? ¿Es para ustedes nada más? ¿Para los grandes? Entonces mi mamá dice: no, para todos. Y ellos se pusieron a bailar de alegría. Fue algo muy lindo, de verdad, porque ellos estaban contentos porque iban a comer pollo. Y eso para nosotros fue una cosa tan enorme, o sea, llenó nuestro corazón de tanta alegría, saber que con poco ellos están tan felices. Y la manera como Dios realmente nos llevó allá para abrazarlos, porque no solamente en esta parte física, la parte espiritual, ellos como equipo, imagínense, hay personas allí que tienen 5 años de estar y que no han vuelto a su país. Entonces se pueden imaginar, o sea, ellos todo el tiempo metidos en función a la misión. Hay un momento en que ya ellos necesitan un respiro, y nosotros poderle llevar una palabra, hablar con ellos, comentarle cosas diferentes, abrazarlos, decirle ánimo. Ya para ellos también es una forma de fortalecer sus vidas. Nosotros pudimos tener la oportunidad también de compartir con ellos en el devocional, llevarles palabra por 2 ocasiones a las mujeres. Tuvimos una charla de mujeres, una tarde de mujeres bien rica, donde pudimos compartir un tema, orar juntas, adorar al Señor juntas, y también fue una bendición muy grande, hermano. La verdad es que llegar ahí vemos las fotos, hubo trabajo con los niños, con los adolescentes. La hermana Cande trabajó la parte de proyecto de vida, sensualidad con ellos. Fue lindo también, algunos de ellos todos tímidos, haciendo preguntas sobre su cuerpo, sobre sus cambios. Se trabajó con las mujeres, se trabajó 3 temas con ellas. Estas mujeres, mira, tuvieron que subir la montaña. Nosotros le contamos cuántas horas, ¿verdad? 2 horas para subir la montaña. Subieron la montaña, llegaron puntualitas, y muchas de ellas no sabían lo que era un cáncer de mama, nada de eso, no sabían lo que era una citología. Se les pudo hablar de lo que era prevención para el cáncer de cuello uterino, se les habló sobre el SIDA, sobre el cáncer de mama y sobre la planificación familiar. Entonces ellas salieron también, se compartió un café con ellas. Bueno, fue una tarde también muy linda con las mujeres. Entonces, hermano, así, a nivel integral, nosotros hubiésemos querido poder hacer más, pero en cada día nosotros así, claro,
desgastante y rapidito haciendo las cosas así con mucho amor, pudimos dar todo este abrazo a estas personas aquí en Haití. Y la verdad es que nosotros sentimos que es solo el comienzo de lo que Dios va a seguir haciendo a través de la iglesia Árbol de Vida. Amén. No solamente en Haití, aquí en nuestras comunidades, aquí cerca de nosotros y en otras naciones también, porque el Señor ha llamado a Árbol de Vida a una iglesia misionera, una iglesia con amor y pasión por las almas que aún no conocen al Señor. Amén. Y yo sé que el Señor va a seguir levantando equipos de jóvenes aquí que van a ponerse el overol, las botas para ir y trabajar por aquellos que aún no conocen al Señor, y ir a dar esos abrazos que de vez en cuando hacen falta y que muestran el amor de Dios también. Amén. Hermano, le voy a decir algo. Ustedes nada de lo que ustedes dieron fue echado en saco roto. Sepa que así sea una moneda de 100 que usted haya dado, va a tener su recompensa. Porque el Señor dice en su palabra que Él ama al dador alegre. Si usted dio un peso, ese peso le va a ser multiplicado. Usted no ha dado, porque a veces en las misiones, lo que yo estoy percibiendo en estos tiempos, que la gente empieza a ver signo peso. ¿Y quién es el dueño de la plata y del oro? Ustedes no vieron el domingo pasado de lo que habló el director de la misión. Cómo Dios hizo la estructura, está haciendo la estructura de la misión. Y nadie le creía. Hermano, el dueño de la plata es Dios. Lo que Él quiere es que uno se ponga en sus manos para poder cumplir sus metas. La última parte de la misión, le voy a comentar. Nosotros, cuando Dios nos dio el reto, nos percibimos que Dios nos decía: ustedes son como esos espías, como esas personas que van a observar la tierra y van a traer informe, que es lo que estamos haciendo, informe de cómo es la tierra, cómo se puede ir allá, que sí es posible ir. Sí es posible trabajar en estos lugares inhóspitos, sí es posible hacerlo, y decirle a los demás hermanos, no solo los de aquí, los de afuera, porque hay iglesias donde vamos a ir también a comentar, a hablarle de que es posible ir a esos lugares donde Dios nos llama y Dios va a respaldar. Esa era la misión que Dios le encomendó a Josué y a Caleb en Josué capítulo 2, cuando Dios los manda a recorrer la tierra y traer informe. Y nosotros estamos trayendo este informe que Dios nos ha dado a compartir, porque trajimos los retos de esa Fundación Veraca, que es una bendición. En Haití no hay luz, pero nosotros teníamos luz. ¿Y por qué teníamos luz? Ellos nos contaron la experiencia. Un ingeniero de un país fue a visitarlos y él sintió ayudarles con los paneles solares. Esos cuestan un poco de plata. Y él tenía una empresa allá en Uruguay. Tenía una empresa y él se fue por unos días y Dios le dijo que se quedara hasta que no se fuera hasta que no dejara los paneles puestos en la fundación. Y de ahí viajó a la China a buscar, a traer, y les puso la luz a la fundación. Y vea, y cuando él llega a su tierra, encuentra que su empresa había multiplicado el doble de la producción que él hacía cuando él estaba ahí. Eso fue bendición. Entonces son testimonios de lo que Dios hace cuando usted se pone en la mano del Señor, y Dios lo va a hacer. Esa fundación está ubicada en un lugar alto, en la montaña. Son como prefabricadas las habitaciones, y es un lugar muy hermoso, muy acogedor, y tiene un lindo comedor grandísimo. Pero ellos necesitan personas que ayuden como en la cocina, como que orienten en la cocina, porque ellos casi esa parte está un poco descuidada. Por eso yo me tuve que meter un día a la cocina, orientar la cocina, por lo menos una persona que vaya siquiera un mes para orientarla, para dirigirle, para guiarle. Si usted siente de pronto ir un mes a darle ese trabajo al Señor, hágalo. De pronto, ahora en
en el mes de noviembre, ellos hace 2 años están haciendo una campaña en la plaza donde fue consagrado el país a Satanás. Eso es una historia, hermano. Ellos nos contaron la historia, cómo fue el país entregado a Satanás, porque a ellos le vendieron un Dios diferente al que nosotros adoramos, los que los colonizaron. Y ellos decían que este es el Dios de los blancos y ya, entonces ellos empezaron, la persona que los indujo a eso, por eso ellos tienen una historia sobre eso, pero sería largo contar. Pero le cuento, hoy creemos que Dios está trabajando el Evangelio, esta fundación está formando vida para que transforme esa comunidad. Y ellos hacen una campaña cada año, ya tienen la segunda, este año es la tercera, en noviembre. Quieren convocar a 10.000 haitianos para la campaña. 10.000 tienen como meta en la plaza. Pero para convocarlos necesitan equipo electrónico, necesitan luz, necesitan todo eso. Y para tener la luz, eso es con motores y todo eso, sale muy costoso. Pero ellos tienen ese sueño. También tienen el sueño. Necesitan una persona que maneje multimedia. Y decía, ayúdenos a orar porque no hemos encontrado una persona que maneje multimedia para la campaña. Necesitan intercesores, necesitan personas que vayan y ministren, porque seguro va a haber liberaciones y todo eso se necesita. Pero nosotros nos trajimos esta visión para que usted y yo podamos hacer algo, orar, interceder y también poder aportar siquiera $1 para poder hacer esa campaña. Usted no va, pero yo quiero aportar $1 para que esa campaña se dé. Yo de pronto no puedo ir porque la cuestión está de que yo tengo que cumplir horario en mi trabajo, pero el que tenga la habilidad y Dios lo llama, como dice el tema, no ser rebelde a la visión. Si Dios te ha llamado a una visión, si Dios te ha llamado a un trabajo, aquí en la iglesia tenemos tanta necesidad. Yo veo aquí que los niños necesitan maestros, que los jóvenes necesitan ayuda, que la alabanza necesita músicos, que necesitamos en los servidores, que se necesita con las damas, se necesita con los caballeros. Aquí hay necesidad. Si Dios te da una visión para trabajar en uno de los equipos, en mi evangelismo, aquí en las misiones, nosotros necesitamos aquí. Para la multimedia necesitamos en el equipo de misiones, necesitamos gente que nos ayude, necesitamos tanto, todos los equipos necesitan. Y si Dios te da la visión y te da el llamamiento para tu trabajo, no seamos rebeldes a la visión de Dios. No seamos indiferentes al llamado de Dios. Hay tanta necesidad. Aquí se está trabajando con los niños y eso es el futuro de la nación, de la iglesia. La iglesia no está ajena a esa visión de Dios, del trabajo y de la formación con los niños, que es el futuro de una comunidad. Y por eso también quiero decirles que no estamos desfasados con el mover de Dios, con la niñez, con lo que Dios quiere que hagamos. Lo último quiero decirle, que el Señor cuando venga en Mateo, vamos a buscar Mateo 24, y con esto terminamos. Mateo 24, 45 al 47. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿Cuándo lo habló el Señor? El Señor lo habló cuando su venida. Cuando su venida el Señor quiere hallar haciendo lo que Él te ha mandado. Darle ración. Ración es comida. ¿Y qué comida? Espiritual, la palabra, la evangelización, ayuda de la compasión, ayuda a los necesitados, ayuda al que necesita. Eso quiere Dios, que nos encuentre haciendo así. En esta mañana yo quiero orar, quiero decirles algo. A mí me conmovió mucho el equipo que estaba trabajando allá, de personas jóvenes. La pastora, 26 años, hace 5 años está trabajando allá y no se ha ido a su casa. Ellos me pidieron,
Pastora, ore para que siquiera consigamos un pasaje para mandar a algunos de los misioneros a su casa, porque tienen 5 años que ninguno sale a ver su familia. Yo decía, Señor, ayúdanos a ver si conseguimos siquiera que uno se vaya para su familia a descansar. Oiga, Dios está llamándote a ti aquí para trabajar con tu iglesia, y no seamos rebeldes a la visión de Dios. Yo voy a orar en esta mañana, ya a mediodía. Vamos a orar por las personas que no van a ser rebeldes al llamado de Dios. Si Dios te llama a trabajar con cualquier ministerio de la iglesia, por favor, dile, Señor, yo estoy presente. Yo no voy a ser rebelde a la visión que tú nos des. Si me llamas a trabajar con los niños, con los caballeros, con las damas, con la alabanza, donde tú me llames me pones. O también con las misiones a ir a un lugar, no sabemos. Yo quiero orar por esas personas. El Espíritu Santo está aquí. Levántese ahora la persona que quiera decirle a Dios en esta mañana: yo quiero ser sensible a la voz de Dios. No voy a ser rebelde al llamado de Dios. Si Dios te inquieta para tú ser llamado, ahora mismo no te va a llamar, pero de pronto durmiendo en tu trabajo, donde vaya, Dios te va a poner en el corazón el trabajar con algún ministerio, con alguna obra. Entonces voy a orar por esas personas. Póngase de pie la persona que quiere que ore por usted en esta mañana. Todos los que sienten que oren por usted para no ser rebelde a la visión que Dios le dé. Voy a orar por usted en esta mañana. Voy a orar para que el Señor en esta mañana, el Espíritu Santo, tome la palabra y se la centre en el corazón. Donde usted esté, allí el Espíritu Santo le hable y usted no sea rebelde a la voz de Dios. Señor, aquí estamos. Aquí está tu pueblo, Señor. Hemos dicho tu palabra que nos diste que diéramos. Mira a los que son sensibles a tu voz. Que sean sensibles este pueblo que se ha levantado. Que donde ellos estén, Señor, durmiendo, en el trabajo, en la universidad, en la calle, donde estén. Mira que tú me hablaste a mí en la cocina. Donde ellos estén, le hables. ¿A dónde quieren ellos? Tienen ellos que trabajar. ¿En qué ministerio los quieres tú, Señor? ¿A dónde tienen ellos que apuntar, Señor, su llamado? Que no sean indiferentes, como dijo Pablo. No fui rebelde a la voz tuya, oh Dios. No sé rebelde a tu voz. Levántanos, Dios. Levanta a tu pueblo en esta mañana. Señor, que cada uno que tú has llamado sea pronto para oír y para hacer. Para cuando tú vengas, Señor, los encuentre hallando, haciendo así. Que no haya obstáculos, Señor. Que no haya ninguna, Señor, ninguna razón por la cual ella diga no puedo. Porque hay personas que han dejado su familia, han dejado sus hijos, han dejado su trabajo para darle un abrazo a una persona, a un abrazo de amor, para decirle que Dios los ama. Señor, y tú miras eso, porque el trabajo en ti no es en vano. Yo sé, Señor, que tú vas a respaldar el llamado de cada uno en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Recibe gloria y recibe honra, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia, por la visión y la misión de la iglesia Árbol de Vida. Que no se agote, que no se acabe, sino que siga, Señor, porque esa es tu visión, esa es tu misión que has tenido para nosotros, Dios. Y más que nunca en estos tiempos que tú vienes pronto, encuentres a una iglesia haciendo así. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.